Hola, ¿cómo estás? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos hoy un tema titulado La vocación divina, un tema muy importante porque, como veremos, compete a todas las personas. Vamos a comenzar hablando del origen de la palabra vocación. Vocación viene del latín, del verbo vocare, que significa llamar, convocar. Por eso vocación hace referencia a un llamamiento. En este caso, un llamamiento que Dios nos hace, por eso decimos vocación divina. ¿Y este concepto de vocación divina de dónde viene? Vamos a decir que aparece muchas veces en la Biblia, en la Sagrada Escritura, aparece muchas veces ese concepto de Dios que llama. Dios que llama a una serie de personajes para una misión particular y específica. Por ejemplo, podemos fijarnos en el caso de Abraham, a quien se le llama nuestro padre en la fe. Es uno de los patriarcas, de los padres de los primeros tiempos. Abraham vivía en la región llamada Ur de Caldea, más o menos equivale al actual Irak. Y Abraham, estando ahí, escuchó una voz de Dios que le decía: deja la tierra de tus padres y vete a una tierra que yo te daré. Con Abraham va a comenzar la formación del pueblo de Israel. Resulta que en la antigüedad los pueblos tenían dioses a quienes adoraban o hacían dioses para adorarlos. Pero acá es al revés. Acá es el Dios único que va a formar un pueblo para que ese pueblo le adore a él. Por eso decimos que la revelación judeo-cristiana es distinta de la actitud que tenían los demás pueblos ante la divinidad. En este caso es la divinidad verdadera que se manifiesta. Por tanto, con Abraham comienza ya una elección, una vocación divina. A partir de él va a surgir el pueblo de Israel. Luego fijémonos en otro personaje muy importante, en este caso es Moisés. Resulta que Moisés vivió más o menos unos como 6, 7 siglos después de Abraham. Y Moisés también va a ser elegido de parte de Dios, también tiene una vocación divina. Moisés no sabía, pero resulta que en un momento de su vida, cuando él ha tenido que abandonar y dejar Egipto, Yahvé se le revela. Todos sabemos o conocemos ese pasaje, la zarza ardiendo, una zarza, un arbusto que estaba ardiendo y no se consumía. Moisés se acerca a ver qué es eso y de repente escucha una voz que le dice: Moisés, quítate tus sandalias porque estás en tierra santa. Moisés se descalzó y comenzó un diálogo entre Dios y él. Y Moisés le dirá más adelante: si me preguntan quién eres, ¿qué le diré? Diles, el que es, o yo soy, Yahvé me ha enviado. Ahí, en Éxodo 3:14, Yahvé revela su nombre a Moisés. Le dice que su nombre es el que es, o sea, el que siempre ha existido y que siempre existirá. Pero resulta que ahí Yahvé le hace ver a Moisés cuál es su vocación, que él ha sido elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero Moisés se ve como impotente, como muy débil ante toda esa misión que Dios le encomienda. Y entonces Moisés comienza como a poner dificultades, a decir: bueno, es que yo realmente no voy a poder, no me van a creer, nadie me va a hacer caso. Ya al final Yahvé le manifiesta más su voluntad y le convence de que sí, que él tiene que aceptar esa vocación. Luego sabemos cómo, con la ayuda de su hermano Aarón, Moisés va a ser ese gran libertador. Por tanto, vemos ya cómo en el Antiguo Testamento aparece esa conciencia del Dios que va llamando a unas personas concretas, a la vez a todo el pueblo de Israel. O sea, la vocación no era solo para Abraham y Moisés, es también para todo el pueblo. Hay una parte de la Biblia donde dice: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Una conciencia de elección también a Israel. Luego, pasando ya algunos siglos después de Moisés, nos vamos a la época de los profetas, o más bien de los jueces. Resulta que una mujer llamada Ana hizo una promesa a Yahvé y luego ella entregó a su hijo Samuel para que sirviera en el santuario de Yahvé. Samuel, siendo un niño, vivía ahí en el santuario junto a Elí, que era el sacerdote que estaba como encomendado el santuario. Y una vez durmiendo, Samuel escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel. Él se levantó, fue a donde Elí y le dijo: aquí estoy porque me ha llamado. Y Elí le dijo: no, no te he llamado, vuelve a acostarte. Se acostó, luego
la voz de nuevo le decía, Samuel, Samuel. Él se levantó, aquí estoy porque me has llamado. No te he llamado. Entonces, a la tercera vez se dio cuenta Elí que Yahvé estaba llamando a Samuel y le dijo, si de nuevo te llaman, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Y así fue. Por cuarta vez Yahvé le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel le dijo, habla Señor, que tu siervo escucha. Esa debe ser también nuestra actitud ante Dios que nos busca, ante Dios que busca al ser humano. Hay que decirle, habla Señor, que tu siervo escucha. Estoy atento, quiero saber qué quieres de mí, cuál es la vocación que tienes para mí. Porque nos damos cuenta que todas las personas tenemos una vocación. Todos hemos nacido para algo. Nadie ha nacido por casualidad en este planeta. Hemos sido llamados a la existencia y por tanto hay que descubrir cuál es esa misión que Dios nos ha dado a cada uno. Lógicamente esa misión es de ser santos, de irnos al cielo. Ya vimos en otro programa, trabajamos el tema llamado la aventura de la santidad. Es una aventura ser santo, pero es la meta de todos. Quería fijarme en otra vocación del Antiguo Testamento, otro personaje que va a ser un profeta. Es llamado Jeremías y es muy interesante porque él también se da cuenta de su indignidad, de su pequeñez respecto a la misión. Voy a leer el texto de la vocación de Jeremías. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. Y antes que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Ahí aparece el texto de cómo Yahvé está llamando a Jeremías y le dice que fue antes de formarle en el seno materno. Entonces Jeremías va a experimentar como una debilidad ante esa misión y le dice, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que estoy contigo yo para salvarte. Bien, ahí aparece clara esa referencia de cómo en la vocación Dios nos acompaña. Dios nos llama y a la vez va a nuestro lado. No es que nos mande una misión a ver qué pasa, no. Él siempre está cerca de nosotros, a menos que nosotros queramos como apartarnos, como esquivar de Él. Recordamos ese relato que aparece en el Antiguo Testamento del profeta llamado Jonás. Cómo Jonás tuvo una vocación y una misión y se resistía. Pero Dios insistió y al final Jonás se dio cuenta que lo más sensato era obedecer a la voz de Dios. Quizás usted conoce ese relato de cómo va en un barco y se dan cuenta que hay una tempestad y es por culpa de Jonás. Y Jonás decide él lanzarse al mar, ahí aparece una ballena que lo trae, luego él ya va a predicar a Nínive la conversión. Bueno, decimos que Dios nos llama y a la vez nos acompaña. Y no hay que desconfiar, hay que ir con una gran seguridad a la hora de vivir nuestra vocación. Pero pasando ya a una época más reciente, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también aparecen diversas vocaciones. Ahí Dios llama a gente joven, a gente madura, también llama a personas casadas, a personas solteras. Por ejemplo, aparece la vocación de Juan el Bautista. Cuando Zacarías, que es su padre, él junto con la esposa no han podido tener ningún hijo, y entonces está en el templo ahí, en un servicio, y se le aparece un ángel a Zacarías y le dice que tendrán un hijo fruto de su esposa Isabel. Y entonces Zacarías no cree y al final el ángel le dice, bueno, como prueba para que veas vas a quedar mudo. Pero le ha dicho antes que su hijo va a ser alguien muy importante. Ya aparece esa elección de Juan Bautista ahí en ese momento. Luego aparece otra escena que es la elección de la Virgen, nuestra Madre Santa María. Ella también, ella tenía unos planes de dedicar su vida a Dios, pero no sabía que Dios tenía pensada para ella otra vocación, que era así, dedicar la vida a Él, pero siendo la Madre de Dios. Y la Virgen, cuando escucha el ángel que le manifiesta su vocación, al inicio ella no entiende, pregunta, el ángel explica que va a ser el Hijo fruto del Espíritu Santo, y la Virgen dice, hágase en mí según tu palabra. La Virgen también corresponde a la vocación. Vamos a decir que toda esta aventura, la fe cristiana, comenzó con el sí, con la respuesta de la Virgen. Cuando ya Cristo nuestro Señor nace y Él luego crece,
Cristo comienza a llamar también a muchas personas. De hecho, el Señor primero se rodeó de un grupo de discípulos y luego de esos discípulos un grupo más cercano de 12 apóstoles. Quizá usted ha leído o escuchado en varias ocasiones esas llamadas de Cristo en los evangelios, unas llamadas antiguas y a la vez muy actuales. Porque nosotros podemos ser, como decía un santo, un personaje más y estar ahí. Me quería referir un poco más despacio, que es realmente encantador, el pasaje que narra la vocación de San Andrés y San Juan. Está recogido en el Evangelio de San Juan. Cuenta cómo está Juan el Bautista, que tenía él muchos jóvenes que le seguían, porque era con una vida muy coherente y atraía en la dedicación a Dios. Entonces él estaba con un discípulos y en eso venía caminando Jesús. Y dice Juan Bautista, Ecce agnus Dei, he aquí el Cordero de Dios. Y resulta que los dos jóvenes lo siguieron a Jesús. Y el Señor se giró donde ellos y les dijo, ¿qué buscáis? ¿Ustedes qué quieren? Entonces ellos le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Era una pregunta, digamos, como sencilla, ¿dónde vives? Realmente en el fondo querían conocer más a Jesucristo. Y el Señor, sabiendo lo que pasaba en el corazón de ellos, sabiendo que estaban ya maduros para corresponder, para seguirle, les dijo, venid y lo veréis. Y fueron con él. Y cuenta el Evangelio que se quedaron toda la tarde con Jesús. Toda la tarde ahí hablando con Dios. Impresionante. Ahí estuvieron cara a cara hablando con el mismo Dios, con Jesucristo. El Evangelio luego nos dirá que era como la hora décima, como las 4 de la tarde. San Juan se acordaba de ese momento en el cual él fue cautivado por Jesús, donde él pudo ver cara a cara a Jesucristo y se dejó llenar de ese amor del Señor. Luego el Evangelio va a contar cómo ellos salen encendidos a contar a otros la alegría de ese encuentro. La vocación así es. Cuando uno se encuentra a Dios y corresponde, dice que sí, la alegría llega automáticamente a nuestra alma. Así por tanto, ellos fueron ahí a contar a otros, a Andrés, a su hermano Simón, a contarle esa alegría de haberse encontrado con el Mesías llamado Cristo. Bien, luego aparecen otras escenas en los evangelios cuando el Señor les dice, seguidme o síganme. Desde ahora serán pescadores de hombres, o seréis pescadores de hombres. Bueno, ellos van entendiendo que su misión es seguir a Cristo y a la vez encender a otros. Por tanto, vemos cómo esa realidad de la vocación divina existió y existe, porque esa llamada no se apagó. Dios ha seguido en todos los siglos llamando a muchas personas. De hecho, en la historia de la Iglesia se ve cómo es del siglo I hasta el siglo en que nos encontramos ahora, en el siglo XXI, Dios ha llamado a miles, a millones de personas. Por ejemplo, al inicio, las llamadas eran para personas que vivían en medio del mundo. Básicamente eran llamadas al sacerdocio, ya sea unos a ser diáconos, sacerdotes, presbíteros u obispos, y la inmensa mayoría a ser personas con vocación divina en medio del mundo. En la historia de la Iglesia aparece como en los primeros cristianos se llamaban santos entre ellos, tenían conciencia de la vocación, de la llamada a la santidad. Y entre ellos había, por ejemplo, artesanos, amas de casa, había filósofos, pensadores, había también guardas del palacio, había comerciantes, agricultores. Esa conciencia de la vocación estaba presente en la mayor parte de los primeros cristianos. Y por eso hubo muchos santos en los primeros siglos. Resulta que luego, con el paso del tiempo, ya por el siglo IV, V, algunos cristianos comenzaron por devoción privada como a apartarse del mundo, para estar en lugares más tranquilos, ya sea una zona en el desierto, o en la pradera, o en las montañas, y ahí alcanzaron una gran santidad, un gran grado de espiritualidad. Pero eso trajo muchos frutos. Sin embargo, algunos comenzaron a pensar que para ser santo de verdad, hacía falta como apartarse del mundo, como dejar la vida cotidiana u ordinaria. Algunos veían quizás al trabajo como un estorbo, la familia, los hijos. Y entonces ese ideal inicial de santidad para todos, de vocación para todos, como que comenzó a desdibujarse. Y se pensaba que llamada a la santidad o vocación era solo para sacerdotes o religiosos, monjes, monjas. Y se pensaba que no había vocación para el resto de las demás personas. Digamos como a nivel así general, siempre hubo algunos que podían como mantener la idea correcta del inicio.
Pero pasaron muchos siglos, hasta que en el siglo XX Dios hizo surgir a un cristiano, un sacerdote llamado San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Él fue elegido por Dios para recordarnos que todos tenemos vocación a la santidad. Quería leerles un par de puntos de un libro de él llamado Camino. Dice así en el número 291. Tienes obligación de santificarte, tú también. ¿Quién piensa que esta es labor exclusiva de sacerdotes y religiosos? A todos sin excepción, dijo el Señor, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Bueno, aquí habla San José María, el fundador del Opus Dei, de que todos tenemos obligación de ser santos, porque a todo el Señor nos ha llamado. Esa cita última que aparece es la que Cristo dijo en el Sermón de la Montaña. Sed perfecto porque mi Padre Celestial es perfecto. Y eso lo decía no solo a sacerdotes o religiosos, lo decía a la gente que estaba ahí, que eran señores, señoras, jóvenes, muchachos, muchachas, todo tipo de personas. Y luego, muy interesante, el número 27 dice, te ríes porque te digo que tienes vocación matrimonial, pues la tienes, así, vocación. Encomiéndate a San Rafael para que te conduzca castamente hasta el fin del camino como a Tobías. Bueno, aquí aparece esa referencia muy clara a la vocación también matrimonial. Ahí comenta cómo quien le escuchaba a él se reía o se asombraba de que tuviera una vocación matrimonial. Pero así es. También el matrimonio es una vocación. De hecho, hace algunos meses, año y medio más o menos, el Papa Juan Pablo II nos hablaba de cómo la palabra vocación encuadra bien las relaciones entre Dios y las criaturas. En este caso, los seres humanos, porque hemos sido llamados para algo. Y decía el Papa que hay que ver la vida como una vocación, ya sea la vocación al matrimonio, o la vocación al sacerdocio, o la vocación a la vida consagrada, o la vocación a ser santos en medio del mundo, en una profesión civil. Muchos jóvenes en la primera época decidían entregar su virginidad a Dios y vivían célibes, tanto muchachos como muchachas. Luego ya se hacían adultos y seguían ese celibato, unos por el sacerdocio, otros en medio del mundo. También eso pasa ahora. Existe vocación al celibato en medio del mundo, no solo para sacerdotes. Y eso es un gran don. Es un gran don porque permite a la persona amar directamente a Dios. Quería referirme a esto que el Papa decía de ver la vida como vocación, porque así es. Usted que me escucha puede preguntarse, ¿tengo yo vocación? La respuesta es sí. Si ya la encontró, manténgala, porque esa vocación es continua, Dios continúa llamando. Y si no la ha encontrado, busque esa vocación. Hay que preguntar, ya sea uno soltero, casado, joven, adulto, muchacho, muchacha, hombre, mujer.